En este video vamos a hablar acerca de lo que son los lenguajes de definición de datos. Vamos a hacer algo breve. Miren aquí, anteriormente yo le dije que existían dos tipos de comandos de SQL y el otro que trabajamos fue el DML, que es para consulta. Este es para crear y definir los datos. O sea, para usted crear una base de datos y todo eso y una tabla. A diferencia de muchos lenguajes, SQL utiliza acciones para modificar el esquema de la base de datos, añadiendo, cambiando y eliminando. Es lo mismo que le digo, existen ciertos comandos para usted y sentencias para usted realizar diferentes acciones. La sentencia de DLL para el proceso, para procesar una base de datos, definir su estructura para crear un objeto y para crear los subobjetos de una tabla son create database, eso es crear una base de datos, create table, crear una tabla y otros más, por ejemplo, rename, eso tiene que ver con renombrar. Y simplemente le digo lo que son más fácil porque tal vez si conocen un poquito de inglés, que yo entiendo que sí, que algunos sí, simplemente con leer el nombre van a entender. Entonces aquí, eh, crear una base de datos, create, draw database para borrar, abrir, crear una tabla temporal, borrar columnas. Esta parte teórica es simplemente para que les sirva y entiendan un poquito cómo sería este proceso. Entonces ya aquí, create una base de datos, que ya la información que es para crear una base de datos, una tabla, un índice, drop, que es para borrar una base de datos, una tabla, y ahí podemos ver más o menos cómo es el formato. Aquí le dejo un simulador donde yo entré y creé una base de datos. Mírenla ahí donde está. Pueden copiar este texto también y utilizarlo para que se den cuenta cómo funciona. Y tiene un botoncito de ejecución al lado que ustedes pueden ver cómo funciona. No tienen que hacerla entera. Por ejemplo, aquí hay 4 campos. Pueden poner 2, pueden poner 3, pueden poner un select, pueden poner 2, como ustedes quieran, y ahí le va a funcionar para entender un poquito también cómo funciona SQL. Aquí ya alter table, que es para agregar o borrar o modificar columnas. Y es lo que les digo, en este video no es tanto, no vamos a mostrar el proceso, simplemente la parte teórica que ustedes puedan entender para qué sirve cada uno. Truncate, elimina todas las filas. Rename para cambiar el nombre. Los controles de transición, que aquí vemos algunos ejemplos. Imponen la integridad de la base de datos, garantizan que los lotes de operación de SQL se ejecuten completamente. Y por ejemplo, aquí están las 4 definiciones de cada uno. Confirma la transacción actual de la base de datos, establece un punto de salvación. Esta parte tiene que ver con eso, los últimos 3. Desde la última sección sean descartados, o que establecer la modalidad de acceso para la transacción actual. El cambio no afectará a ninguna transacción posterior. Esas son algunas ya para cuando uno va a guardar y cuando uno ha hecho algunos cambios que luego quiere revertirlo o no. Y recordarle lo del simulador, recordarle que pueden instalar, estos son viejos, pero son algunos, una imagen que tenía de algunos instaladores que pudiéramos instalar y trabajar con ellos y ver más o menos el tipo de información de cómo pudiéramos manejar y ver la base de datos y todo eso, relacionado ya con una tarea anterior que hicimos que tiene que ver con un cliente y con factura y esa parte. Entonces, nada, eso sería lo que yo quisiera que por lo menos ahora ustedes manejen. Recuerden ir pausando el video y leyendo, y si no entienden algo, entonces también pueden hacer preguntas. Y esto me gustaría que con el simulador o algo que ustedes puedan instalar, que practiquen y ya tengan algunos ejemplos y algunos programas por ahí, algunas tablas hechas. Vamos a seguir entonces en conexión.